La tarde del 22 de enero de 1879, mientras el sol comenzaba a caer sobre la frontera de Natal, un pequeño puesto de misión llamado Rourke-Street quedó, de repente, expuesto a una amenaza que parecía imposible de resistir. A pocos kilómetros de allí, el ejército británico acababa de sufrir una de las derrotas más humillantes de su historia colonial en Isandlwana. Nadie en el puesto lo sabía con certeza todavía, pero el mundo que conocían estaba a punto de desaparecer. Rourke-Street no era una fortaleza ni un cuartel preparado para la guerra. Era, en esencia, un punto logístico improvisado, un hospital de campaña, un almacén de víveres y municiones, y algunas construcciones de adobe y piedra rodeadas de campos abiertos. Allí se encontraban poco menos de 200 hombres del ejército británico, la mayoría soldados del 24th Regiment of Foot, muchos de ellos enfermos, heridos o asignados a tareas administrativas. No estaban preparados para un asedio, ni mucho menos para una batalla nocturna contra miles de guerreros zulúes. La guerra en la que se habían visto envueltos era la guerra anglo-zulú, un conflicto nacido de la arrogancia imperial británica y de la determinación del reino zulú por defender su soberanía. Tras cruzar territorio zulú sin una declaración formal de guerra, el alto mando británico estaba convencido de que su disciplina, su armamento moderno y su experiencia colonial serían suficientes para someter rápidamente a un enemigo al que subestimaban profundamente. Isandlwana demostraría, de forma brutal, lo equivocados que estaban. Cuando las primeras noticias confusas comenzaron a llegar a Rourke-Street, el ambiente cambió por completo. Mensajeros exhaustos hablaban de un campamento británico destruido, de miles de soldados muertos, de un ejército zulú en movimiento. Para los oficiales presentes en el puesto, el teniente John Chard y el teniente Gundel Bromhead, la situación se volvió clara en cuestión de minutos. Si el ejército zulú había aniquilado una columna entera, nada impedía que continuara su avance hasta ese pequeño y mal defendido enclave. La retirada parecía, en teoría, una opción razonable. Pero abandonar Rourke-Street implicaba dejar atrás a los heridos del hospital, renunciar a las reservas de munición y exponerse a ser alcanzados en campo abierto por un enemigo infinitamente más numeroso. Además, el terreno jugaba en su contra. Largas extensiones abiertas, sin cobertura, perfectas para el tipo de ataque rápido y envolvente que caracterizaba a los guerreros zulúes. En ese contexto, quedarse y resistir, por absurda que pareciera la idea, comenzó a perfilarse como la única alternativa viable. La decisión se tomó con rapidez. No hubo discursos heroicos ni arengas épicas. Solo órdenes secas, rostros tensos y una comprensión compartida de que, si el ataque llegaba, sería una lucha por la supervivencia. Los soldados comenzaron a transformar el puesto en una posición defensiva improvisada. Sacos de maíz, cajas de galletas duras, carros volcados y cualquier objeto disponible fueron apilados para formar barricadas. El perímetro se redujo deliberadamente para poder ser defendido con el escaso número de hombres disponibles. El hospital, una construcción alargada de paredes frágiles, se convirtió en el punto más vulnerable de toda la posición. Allí se encontraban decenas de soldados incapaces de moverse por sus propios medios. Abandonarlos era impensable, pero defenderlo sería extremadamente difícil si el enemigo lograba infiltrarse. Aún así, se asignaron hombres para proteger cada acceso, conscientes de que ese edificio podría convertirse en una trampa mortal. Mientras tanto, al otro lado del terreno, el ejército zulú avanzaba. Se trataba de varios miles de guerreros veteranos, organizados según el sistema tradicional zulú, con formaciones diseñadas para envolver y aplastar al enemigo. Venían de una victoria colosal, armados principalmente con lanzas y escudos, pero impulsados por una moral altísima y una disciplina que los británicos no habían sabido reconocer. Para ellos, Rourke-Street era un objetivo secundario, pero también una oportunidad de rematar al enemigo invasor. Al caer la noche, los defensores podían sentir la tensión en el aire. No había música, ni gritos, ni señales claras del ataque inminente. Solo silencio, interrumpido por el sonido metálico de los rifles siendo revisados una y otra vez. Cada hombre sabía que, en pocas horas, se enfrentaría a una fuerza que lo superaba en número de forma abrumadora. No luchaban por conquistar ni por gloria, luchaban para seguir con vida hasta el amanecer. Lo que ocurriría a continuación convertiría a Rourke-Street en una de las defensas más desesperadas y estudiadas de la historia militar.
Una noche interminable, marcada por el miedo, el agotamiento y decisiones tomadas segundo a segundo, donde menos de 200 hombres resistieron contra todo pronóstico. Pero antes de que la batalla estallara por completo, aún quedaba una breve calma, el último momento de quietud antes de que el infierno descendiera sobre aquel pequeño puesto perdido en África. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El ataque comenzó al anochecer, sin aviso previo. Desde la oscuridad emergieron las primeras siluetas, rápidas y silenciosas, avanzando hacia las barricadas improvisadas. Los defensores apenas tuvieron segundos para reaccionar antes de que el fuego de los rifles iluminara el perímetro. Cada disparo era una decisión de vida o muerte, la munición era limitada y la noche apenas empezaba. Los guerreros zulúes atacaron en oleadas, probando la solidez de las defensas. Se acercaban hasta pocos metros, lanzaban sus azagallas y se replegaban con disciplina, obligando a los británicos a disparar bajo presión constante. La superioridad numérica era aplastante, la única ventaja de los defensores era su posición cerrada y la cadencia de fuego. Aún así, cada baja se sentía como un golpe irreparable. Pronto, el punto crítico quedó claro: el hospital. Las paredes delgadas no resistirían un asalto prolongado, y los zulúes lo entendieron de inmediato. Concentraron allí sus esfuerzos, intentando prender fuego al techo y forzar las entradas. Dentro, los soldados encargados de proteger a los heridos se vieron obligados a pelear habitación por habitación, abriendo boquetes entre muros para evacuar a los pacientes mientras el enemigo presionaba desde afuera. La lucha en el hospital fue caótica y brutal. Camas volcadas, humo espeso, gritos ahogados y disparos a quemarropa. Los defensores cargaban a los heridos sobre sus hombros, retrocediendo paso a paso, mientras las llamas comenzaban a consumir el edificio. Cada metro ganado era pagado con sangre y agotamiento, pero abandonar a un solo hombre no era una opción. Fuera del hospital, el perímetro se redujo aún más. Las barricadas se reforzaron con rapidez, y los hombres se redistribuyeron para cubrir los huecos. El cansancio empezaba a pasar factura. Manos entumecidas, hombros adoloridos, ojos ardiendo por el humo. Aún así, la línea se mantuvo. Los zulúes atacaban, se retiraban y volvían a atacar, buscando el punto exacto donde la defensa colapsará. En medio de la noche, la moral oscilaba peligrosamente. Cada pausa traía un silencio inquietante, seguido por un nuevo estallido de violencia. Los oficiales recorrían la línea, ajustando posiciones, racionando munición y manteniendo la disciplina con órdenes cortas. Nadie hablaba de retirada. Todos sabían que no había a dónde ir. A pesar de la ferocidad del asalto, algo comenzó a cambiar. Las bajas zulúes se acumulaban frente a las barricadas, y los ataques perdían coordinación. La determinación seguía intacta, pero el costo era alto. Los defensores, por su parte, habían transformado la improvisación en método, disparos medidos, relevos constantes y un perímetro cada vez más compacto. Cerca de la medianoche, un asalto particularmente violento puso todo al borde del colapso. Varios guerreros lograron alcanzar la línea, y el combate se volvió cuerpo a cuerpo por instantes. Bayonetas, culatas y empujones desesperados definieron esos minutos críticos. Cuando finalmente retrocedieron, el suelo quedó cubierto de sombras inmóviles y el silencio regresó, pesado y sofocante. La noche avanzaba lentamente. Cada hombre sabía que el amanecer aún estaba lejos y que cualquier error podría ser el último. Sin embargo, la defensa había resistido lo peor hasta ese momento. Contra toda lógica, el pequeño puesto seguía en pie y la línea no se había roto. Rorkestref no era una fortaleza, pero se había convertido en un punto imposible de tomar. Lo que quedaba por delante sería una prueba final de resistencia. El enemigo aún estaba allí, y la noche aún no terminaba. Pero el equilibrio empezaba a inclinarse, no por números, sino por la capacidad de aguantar un poco más. Las horas previas al amanecer fueron las más duras. El cansancio ya no era solo físico, era mental. Muchos de los defensores llevaban toda la noche disparando, corriendo de un punto a otro, cargando munición, reforzando barricadas y auxiliando a compañeros heridos. Algunos apenas podían sostener el rifle,
pero seguían en su puesto porque sabían que, si caían, no habría relevo suficiente para cubrir el hueco. Los ataques zulúes continuaron, aunque con menor intensidad. Ya no eran las oleadas coordinadas del inicio de la noche, sino embestidas esporádicas, violentas y desesperadas. Aún así, cada aproximación obligaba a los defensores a reaccionar como si fuera el asalto final. Nadie se confiaba. El hospital ardía todavía, iluminando el campo con un resplandor anaranjado que dejaba ver cuerpos, escudos abandonados y el rastro del combate cuerpo a cuerpo. La munición comenzaba a escasear peligrosamente. Se racionaban los disparos y se priorizaban blancos claros. Los soldados recogían cartuchos de manos de compañeros caídos y redistribuían lo poco que quedaba. El perímetro ya era mínimo, un rectángulo apretado de hombres exhaustos rodeando un núcleo de heridos. No quedaba nada que sacrificar, si la línea cedía, todo terminaría en minutos. Poco antes del amanecer, los defensores notaron algo extraño. El enemigo seguía allí, visible entre las sombras, pero ya no atacaba con la misma determinación. Se escuchaban gritos lejanos, movimientos dispersos, pero no un asalto general. Durante largos minutos, nadie disparó. La tensión era tan intensa que muchos pensaron que se trataba de una pausa antes del golpe definitivo. Cuando finalmente comenzó a clarear, la escena se volvió clara y desconcertante. Frente a las barricadas yacían cientos de cuerpos zulúes. El terreno estaba cubierto de lanzas, escudos rotos y manchas oscuras sobre la tierra. A lo lejos, los guerreros restantes se retiraban lentamente, observando el puesto que había resistido contra toda lógica. El ataque había terminado. Los defensores tardaron en comprenderlo. Nadie gritó victoria. Nadie celebró. Simplemente se quedaron de pie, mirando alrededor, intentando procesar que seguían vivos. El silencio del amanecer era irreal después de tantas horas de combate continuo. Algunos hombres se sentaron por primera vez en toda la noche. Otros se dejaron caer donde estaban, incapaces de dar un paso más. Las pérdidas británicas, aunque bajas en comparación con la magnitud del ataque, eran devastadoras a nivel humano. Cada muerto era conocido, cada herido era alguien con quien habían compartido esa noche interminable. Muchos habían sobrevivido por centímetros, por segundos, por decisiones tomadas sin tiempo para pensarlas. La defensa de Rorkestreth no había sido una victoria gloriosa, sino una supervivencia desesperada. Días después, el impacto de lo ocurrido comenzó a extenderse. La noticia de que menos de 200 hombres habían resistido durante horas contra miles de atacantes recorrió el Imperio Británico. Se otorgaron Once Cruises Victoria, una cifra sin precedentes para una sola acción. Sin embargo, detrás de las medallas y los relatos oficiales, quedaba una verdad incómoda. Esa defensa heroica había sido necesaria solo porque, horas antes, el ejército británico había sido aniquilado por subestimar a su enemigo. Rorkestreth se convirtió en símbolo, pero también en advertencia. Demostró que la disciplina y el fuego concentrado podían resistir incluso en las peores condiciones, pero también evidenció los errores estratégicos, la arrogancia imperial y el costo humano de una guerra mal entendida. No fue una batalla planificada, fue una noche de resistencia absoluta. Al final, lo que quedó no fue una fortaleza conquistada ni un territorio ganado. Fue un pequeño puesto en pie, rodeado de silencio, donde hombres exhaustos entendieron que habían vivido algo irrepetible. En la historia de las guerras coloniales, Rorkestreth no destaca por su tamaño ni por su importancia estratégica, sino porque, durante una sola noche, demostró hasta dónde puede llegar un grupo de hombres cuando no queda otra opción que resistir. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.